La mañanera de Ángel, que es a la vez que sabatina, es vespertina. La mañanera vespertina sabatina de Ángel, con el gusto de siempre. ¿Cuál es la razón de que la suba esta mañanera a esta hora? Como usted sabe, hoy y mañana habrá fútbol, soccer, dos partidos que dicen los aficionados que serán importantes, porque de ahí saldrán, creo que dos equipos que pasarán a la fase final. He reconocido yo que contra el fútbol no puedo. Entonces, ante ese hecho científico, que prácticamente es un axioma, debo entender que con esto cubriremos sábado, lo que resta del sábado y el domingo. Pero el lunes regresamos al horario matador, 6:30 de la mañana. Antes de entrar al tema acerca del cual comentaré, quiero informarle que el lunes por la mañana en el programa Imagen Radio Primera Emisión, que dirige y conduce Pascal Beltrán del Río, y donde me permite ahí compartir con él un espacio pequeño, a veces se le hablan del corazón a Andrea y es un poquito más, vamos a comentar, más que discutir, a comentar el tema de la mañanera de ayer. ¿Debe ir López a la reunión del G20 o no? Se va a poner interesante, créanmelo. Le recomiendo, pues, si no tiene mejor cosa que hacer, alrededor de las 9:05, 9:10 de la mañana de pasado mañana lunes, ahí nos puede escuchar. En caso de que no pueda, posteriormente yo subo a mi Twitter y a mi Facebook, subo yo el podcast o el video correspondiente. Muy bien, entremos al tema. Miren, he recibido algunos comentarios de personas que poco conocen, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no se vayan a ofender los que me han hecho esos comentarios. Personas que desconocen cómo se mueve el mundo hoy en lo que se refiere a las relaciones entre los jefes de Estado y o jefes de gobierno. Si bien, como algunos me señalaron, hay intérpretes, es cierto, pero hay temas que por su delicadeza o por las implicaciones políticas que tienen, no es conveniente que intervenga un tercero, en este caso el intérprete. De ahí que las pláticas, como se dice en mi pueblo San José de Bacum, tête à tête, es decir, acá en cortito dirían los clásicos, conviene que estén solos los jefes de Estado y se digan hasta de lo que se van a morir de manera respetuosa, por ejemplo, donde uno da un argumento, otro replica, etc. Pero al final de cuentas encuentran un entendimiento en un tema espinoso que muy difícilmente podrían los ministros o secretarios de Relaciones Exteriores llegar a feliz término. En esas condiciones, todos los jefes de Estado y o jefes de gobierno, es conveniente que hablen al menos, además de su idioma materno, el inglés. El inglés es hoy por hoy, nos guste o no, lo aceptemos o no, la lingua franca, es el latín desde hace muchos decenios, pero particularmente en las complejas condiciones actuales, el inglés es el idioma donde se comunican prácticamente las personas que deciden los destinos de este planeta. En algunas regiones del mundo es el alemán, francés, ruso, particularmente en Europa. No olvidemos que durante decenios Rusia o la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas ejerció un gran poderío militar y económico, de tal manera que se hacía para algunas cancillerías o para algunas oficinas de relaciones exteriores de los países europeos occidentales, tener un cuerpo de funcionarios que conocieran y dominaran el ruso. El alemán es un idioma que se explica por sí mismo, la importancia económica que tiene este país donde se habla alemán,
y que además durante muchos años, recordemos después de la Primera Guerra Mundial el ascenso de Hitler que lo convirtió en una amenaza a ese país, a Alemania, y que se hizo necesario también tener funcionarios y especialistas que dominaran ese idioma. De tal manera pues que no voy a decir que todo jefe de Estado debe saber, específicamente en América Latina, conocer fluidamente, hablar fluidamente el inglés, el francés, el ruso y el alemán, no, pero bastaría con que conociera el inglés. Eso favorece los intercambios, como decía en un principio, pero además favorece y facilita la lectura de publicaciones que tardan en ser traducidas al idioma materno de los jefes de Estado monolingües. Hay algunos jefes de Estado en nuestro continente que ni siquiera hablan bien el español. Menos lo escriben y con dificultades lo leen. Entre ellos se encuentran personajes como Evo Morales, por ejemplo. En él se explica por su origen indígena, perteneciente a un pueblo originario en Bolivia, y su dominio del español es, como dijéramos, no limitado, pero le cuesta trabajo hablar en español. En el caso del nuestro, de López, es una cuestión que se debe, más a que tenga un origen indígena, se debe a su escasez de lecturas. Es un hombre con un vocabulario pobre, el cual es producto, como digo, de no leer buena literatura, de haber sido en las escuelas por donde pasó, pues alguien que casi pasó de noche, de tal manera que su vocabulario y el dominio de la gramática es paupérrimo. En esas condiciones, y al no dominar otra lengua, prácticamente es un mudo en el mundo geopolítico actual. Conviene pues entonces, repito, que si usted tiene hijos jóvenes o niños, hijos o nietos, estimule en ellos y haga esfuerzos sobrehumanos para que desde edad temprana empiece a estudiar inglés. Si hay condiciones, si él está en una escuela bilingüe, pues en cuanto salga de la secundaria o de la preparatoria, que intente dominar algún tercer idioma. Eso le facilitaría mucho su inclusión exitosa en los mercados laborales. Y además podría moverse en el mundo globalizado en el que estamos de una manera mucho más fácil y además con grandes posibilidades de aspirar a colocarse en algunos de esos países que viajare por cuestiones de turismo o negocios o trabajo, etc. El caso nuestro es dramático por la visión endógena que tiene nuestro jefe de Estado. Como le he comentado en ocasiones anteriores, él ha hecho una especie de medalla de honor el no haber viajado, sino ya a edad muy adulta, al exterior, no haber tenido pasaporte, pero además al no tener el dominio de otra lengua, en este caso el inglés, pues también sus lecturas son muy limitadas. Y si el núcleo del cual se rodea son también casi monolingües, casi leen, casi escriben y casi hablan el español, tenemos la tormenta perfecta. Por eso, es una simple opinión, nosotros como país debimos haber empezado desde 1987, cuando tuvimos que abrir la economía ante la caída hecha pedazos del modelo económico de desarrollo hacia adentro. Debimos, al menos a partir del ciclo escolar de 1988, un programa masivo en el país, masivo, primaria, secundaria, preparatoria, o bachillerato, o vocacional politécnico, para que pudiésemos tener a la brevedad posible millones, cientos de miles de mexicanos, profesionistas algunos o egresados del bachillerato, del nivel medio superior, dominando el inglés. Sin embargo, no hemos hecho eso.
Nos hemos enconchado y soportada esta actitud incorrecta en aquella visión como México no hay dos, México es único, México no necesita del mundo y tonterías por el estilo. Hoy estamos pagando un altísimo precio por esa visión estúpida, nacionalista, aceda, de no entender que las reglas en el mundo de la política, los negocios, los intercambios comerciales, inversiones, relaciones entre funcionarios, entre jefes de Estado, se lleva a cabo no en español, sino prácticamente siempre en inglés y quizá en algún otro idioma diferente al español. Este comentario que hago hoy complementa a la mañanera de ayer viernes. No quiere decir estas dos mañaneras, esta mañanera vespertina, que el presidente de México no deba salir porque apenas habla español. No. Lo que quiero decir es que la eficiencia de una conversación con algún otro jefe de Estado es mínima. Ya hice el símil o esta figura. ¿Qué va a poder platicar cuando ande caminando ahí por los jardines de la residencia o del hotel donde van a estar hospedados y reunidos los jefes de Estado ahora en la reunión del G20? Que vaya con él la señora Merkel, por ejemplo, o Macron. O sea, ¿qué va a decir? O sea, ¿cómo se van a comunicar? ¿Qué temas le podría comentar la señora Merkel y que nuestro presidente lo entendiera ese tema y pudiera responderle con propiedad y con profundidad para entenderse mejor esos dos jefes de Estado? Sería un mudo, andaría ahí mudo y con ese, iba a decir complejo de inferioridad, pero no es correcto, pero con ese sentimiento de temor en una audiencia que no la domina él, que no son babeantes seguidores, López se queda inmóvil. Es una persona que, dadas sus limitaciones en lo que se refiere a comunicarse y también a su escaso conocimiento de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50 o 60 años, es un hombre que prefiere las audiencias a modo, el meeting donde se le aplaude y con su voz tipluda habla y que la corrupción y eso, cuando el mundo está yendo por otro camino, pues. Por eso, pues, yo le pido a usted que este lunes nos acompañe a Pascal y a mí cuando estemos discutiendo o platicando sobre este tema. Estas dos mañaneras, la de viernes y la de hoy sábado, que espero dure hasta el domingo, tiene por objeto eso, hacerle comprender a usted la utilidad que tendría para sus hijos y nietos si salen del nivel medio superior, la preparatoria, la vocacional, como guste usted llamarle, dominando el inglés. Y cuando digo dominando me refiero a hablar, leer y escribir inglés. Que no vayan a ser ellos como esa persona que llega a solicitar un empleo y le preguntan, ¿habla usted inglés? 50%. ¿Eso quiere decir que lo habla en el día o lo habla en la noche? O como aquel que dijo, no lo hablo, pero viera usted qué bien lo bailo el inglés. Espero que haya generado en usted cierto interés para platicar con los suyos acerca de las bondades y de la utilidad que tendría para su vida profesional futura el saber inglés, un hijo, un nieto o los hijos y los nietos, porque eso les abriría a ellos un universo nuevo, diferente y con una visión mucho más amplia, moderna, incluyente, tolerante que este mundo cerrado y todavía más cerrado como el que quiere imponer López, casi de pensamiento único. Espero pues que se haya sido de su interés este comentario, lo agradezco su presencia y lo espero el lunes en la mañanera de Ángel en el horario acostumbrado. El primero, la que sale y golpea duro, la mañanera de Ángel, 6:30 de la mañana. Gracias, buen fin de semana y disfrute el fútbol. A mí me gustaría que disfrutara el béisbol, pero bueno, no se puede todo en esta vida. Gracias.